de usar el video, les iba a pedir que lo pusieran. Em, bueno, hoy vamos, lo primero que vamos a hacer es em, ver la guía de trabajo. Eh, yo les había dicho que algunos de ustedes puede ser que entraron en pánico momentáneamente, que es el nuevo estado normal en el que uno vive. Pero yo siempre prefiero discutir las guías en la clase, o sea, no solo entregárselas porque, igual que en matemática, la mitad de la solución buena de un problema es entender qué le están preguntando, ¿verdad? Si ustedes eran buenos en mate en el cole, recordarán que la mitad de la respuesta era entender qué era lo que le estaban preguntando, ¿verdad? Si uno no entendía que le estaban preguntando, pues no podía nunca responder bien. Entonces, ya la guía está en mediación virtual, ¿verdad? Le pueden bajar ahí y pueden empezar a entregar el trabajo desde ya, si lo terminan hoy en la tarde. Entonces, guía de trabajo evaluada. Les recuerdo que esta vale 35% la primera guía. Em, Esta es la primera guía de trabajo del curso F3008 o RP1212 para los que hicieron el repertorio. Los y las estudiantes tendrán 15 días para entregar el trabajo a mediación virtual. Eso significa que la fecha límite de entrega es el lunes 5 de octubre a las 11:59 pasado meridiano, ¿verdad? Es decir, de hoy en 15 hasta un minuto antes de la medianoche. Ese es el cierre, ¿verdad? Eso por si acaso, porque algunos puede ser que crean que sea el lunes eh, en la mañana o el lunes a la hora de la clase. Yo siempre prefiero dejarles todo el resto de la tarde eh, y para, como yo hasta hace no tanto también fui estudiante, para que no se pierdan la clase, porque siempre pasa que el día que es la entrega de la clase se coincide con la clase del profe, uno prefiere hacer la guía a ir a la clase. En mi generación se prefería hacer eso. Entonces no hagan eso, porque todavía tienen un pedazo más de la tarde para terminar la guía. En el caso que la estudiante lo deseara, podría escribir también un ensayo vinculado con los temas estudiados hasta ahora. Yo decidí que por el curso y por el tipo de materia que es, iba a dejar abierta la opción, ¿verdad? Es decir, los estudiantes pueden, si quieren, hacer la guía y ya, ¿verdad? Y tendrían que poder hacerla. Si se animan o si se sienten seguros, pueden intentar hacer un ensayo, ¿verdad? Que el ensayo es en general la forma en la que tradicionalmente más se evalúa en filosofía, ¿verdad? Porque es una de las formas privilegiadas de comunicación filosófica. Em, pero eso es opcional, ¿verdad? Es decir, tienen las dos opciones. Si quieren, hacen la guía. Si alguno quisiera, porque esté en años superiores o porque ya tiene algún trabajo hecho, puede hacer un ensayo. Ahorita vamos a hablar cuáles son las reglas del ensayo y cuál es la rúbrica también, que creo que Andrés me había preguntado sobre eso en algún momento. Este, y ahorita vamos a hablar lo del ensayo también. Eso, o sea, eso es una posibilidad. Mi recomendación, obviamente aquí ustedes son, em, perdón, aquí ustedes son los que tienen que tomar la decisión, ¿verdad? Eh, Mi recomendación es que si es la primera vez que están llevando cursos de filo, o este es el primer curso de filo que están llevando, ¿verdad? Eh, Mi recomendación es que hagan la guía, ¿verdad? Eh, Porque por una distorsión ideológica que tiene el mundo contemporáneo, eh, la gente cree que como que estudiar filo es eh, leer y escribir lo que uno opina, ¿verdad? Es decir, que es como un comentario de Facebook, una cosa así, como un comentario de Twitter.
Y no es eso. Y aunque uno normalmente puede escribir comentarios de Twitter y de Facebook con mucha facilidad, más la fotita del gatito y todo eso, ya después de los 4 párrafos ya la cosa se empieza a poner más complicada, ¿verdad? Es decir, después de que pasa la fase de insultos y de emociones y de emoticones y todo eso, ya sostener una argumentación por largo tiempo es más difícil. Y sobre todo porque el ensayo es un género propio, ¿verdad? Es decir, no cualquier cosa es un ensayo, ¿verdad? Una reseña no es un ensayo, un comentario no es un ensayo, ¿verdad? O sea, tiene cualidades que hay que cumplir. Eh, Obviamente, no se sientan como con las alas cortadas. Si ustedes están en primer año, pero se sienten seguros de que lo pueden hacer y entienden, pues háganlo. Tampoco, es decir, tampoco voy a ser yo el que les ponga techo, ¿verdad? Y por eso queda la cosa abierta, pero sí asuman o sea, esto es Aristóteles básico, hay una diferencia entre ser valiente y ser temerario, ¿verdad? Alguien valiente es alguien que corre riesgos, pero entiende los riesgos y tiene algún control sobre los riesgos que asume. Alguien temerario es alguien que no evalúa nunca los riesgos y por eso termina mal, ¿verdad? Eh, Esto es muy importante también. Si existiera algún problema técnico o personal, y esto es, bueno, y esto es como claro por si acaso, ¿verdad? Yo ya se los había dicho al principio de la clase, del curso, pero lo repito ahora por si acaso, que es, no se reciben ensayos por otro medio que no sea mediación virtual. Esa es la forma oficial, ¿verdad? Durante el semestre anterior, como todo era básicamente una locura y fue una transición forzada que nadie esperaba, entonces, el profesor, por principio de precaución, aceptaba los trabajos como fueran, ¿no? Por correo, por WhatsApp, en paloma mensajera, no sé, en telégrafo, ¿verdad? Ya eso no va a pasar, ya es en mediación virtual, ¿verdad? Entonces, no vale decir, profe, aquí le mando el ensayo por correo, eso no, ni lo voy a abrir, ¿verdad? Este, Entonces, y esto es importante porque tampoco el formalismo. Yo sé que en estas épocas existen 1000 problemas, entonces yo lo entiendo. O sea, puede ser que haya un problema técnico con el internet, puede ser que se vaya la luz, puede ser que ustedes estén a tiempo y justo cuando estén a tiempo no pueden subir el ensayo porque en ese momento, o sea, faltando 10 minutos para la cosa, para el plazo se cayó el internet, eso yo lo entiendo, puede pasar, pero entonces, ¿qué pasa en ese caso? O que haya algún problema personal, también eso yo lo entiendo perfectamente, que alguno de ustedes se haya enfermado, que alguna de sus familiares se haya enfermado, eh, que hayan tenido que, no sé, que hacer alguna cosa especial en la casa, ¿verdad? Yo entiendo que es una situación de crisis donde hay además una pandemia, ya por cierto, ojalá que no sea el caso, en este curso, pero ya varios de mis estudiantes en trabajo social, sus familias han tenido que entrar en cuarentena por la peste, ¿verdad? Ellas y sus familias. Entonces, obviamente, yo no les voy a exigir que hagan un trabajo en medio de una cuarentena. Es obvio, digamos, no está por fuera de toda discusión. Eh, pero lo que hay que hacer es escribirme, ¿se entiende? ¿Verdad? Me escriben al correo oficial, me explican qué sucede. Eh, si es una cosa obviamente muy obvia, como por ejemplo, estamos en cuarentena, yo y mi familia, pues ni se discute ¿no? Hasta que se acabe la cuarentena. Yo les digo, no hay problema. Pero si hubiera algún problema técnico o algún tipo de así, pues entonces tenemos una sesión de, en horario de atención y ahí vemos cuánto tiempo razonablemente más se les puede dar, ¿verdad? Siempre y cuando sea algo razonable, ¿verdad? Eh, en general yo creo que yo soy una persona razonable, pero eh, digamos, el clásico profe ahí le va la guía, o no puede mandar el ensayo, digamos, eso no son razones. Entonces, eso para que quede claro, ¿verdad? Eh, y, y, bueno, ahí mediación le permite a uno ampliar el plazo, en caso de que el plazo sea ampliado, ¿verdad? Pero eso negociado con el profesor no es prerrogativa de ustedes.
Em, en caso de que el estudiante tenga algunas dudas, porque varios de ustedes son estudiantes que por primera vez están llevando cursos de filo, si hay alguna duda, se puede utilizar el horario de atención o solicitar una reunión de guía con el profesor. ¿Cómo hacen eso? Me escriben, hola, profe, no estoy entendiendo, ¿me puedo atender? Entonces ahí agendamos una reunión antes o después de la clase. Después no se podría porque tengo clases, pero a la 1, ¿no?, de hoy, o en otra fecha. Pero entonces me escriben, profe, no pasé de la primera pregunta, ocupo que me explique más. Pues bueno, hacemos horario de atención, ¿verdad? El horario de atención no ha sido abolido, por lo tanto ustedes igual tienen derecho a horario de atención como cuando estaban en la universidad. Eh, como estaba en la universidad abierta, es una mejor forma de decirlo. El trabajo tiene que tener una extensión mínima de 8 páginas, pregunta de 5, lo mínimo que me parece que hay que responder son 8, tanto si fuera un ensayo eh, como si fuera la guía, mínimo, y esta es otra cosa, no hagan, mínimo no incluye la portada y no incluye la bibliografía, es el texto, ¿verdad? Y no incluye los dibujitos tampoco, ¿verdad? No vale poner una cara gigante de Joaquín García Monge y decir, esa es la página 1, ¿verdad? 8 cuartillas, quiere decir. Y tampoco vale hacerlo con Times 28. Eso no. Times 12 normal. Ustedes abren el Word y así como les aparece, escriben 8, ¿verdad? Nada, digamos, de ingeniería de Word para parecer que las preguntas son más largas. No hagan eso. Primero porque aunque el profe se ve muy señor mayor, hasta hace no tanto era profe, era estudiante también. Entonces, digamos que esas cosas uno más o menos sabe cómo es que se hacen. Disculpe, es que creo que escuché mal. En este caso, ¿sería 12 o 8 8 páginas. la escritura? Sí, sí. Eso no incluye ni la portada ni la bibliografía. Disculpe, ¿puede repetirlo? Es que se 8 me fue páginas. ese momento el internet. Son 8 páginas. Eso 8 no páginas, no, incluye. pero me refiero al tipo del Times New Roman. O sea, el tamaño, Times New La Roman 12. 12. La 12. O sea, ustedes abren el Word y en el que está, en ese escriben. No modifican la letra. Ni para arriba ni para abajo. Hola, alguien tiene sonido de película de Sylvester Stallone. Ya. Gran actor Sylvester Stallone, referente. Esperamos que haya un reboot de Rocky prontamente. Sí, es decir, no entreguen con letra Times 18 ni Times 16, no hagan eso. Es decir, en los ensayos se entregan con Times 12 normalmente, es el texto estándar. 8 páginas y máximo de 15, por arriba también. Es decir, si hacen más de 15, no lo entreguen así, no lo voy a leer, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque esto es el mínimo que me parece que necesitarían para desarrollar la guía y desarrollarla bien, lo que escojan la guía, porque la guía, como ustedes verán, son 5 preguntas y sería, ¿cómo decirlo? Hay una cosa que a la gente como que está empezando a estudiar filosofía, le cuesta un poco entender que es normalmente los mejores trabajos son los más cortos, ¿verdad? Es decir, cuando uno le tocaba escoger qué lectura iba a hacer, uno siempre decía, voy a escoger la más pequeña porque era más fácil, ¿verdad? Nunca hagan eso en fila porque las más pequeñas son las más difíciles siempre, ¿verdad? Siempre escojan la más grande, porque la más grande está más explicada, tiene más detalle, ¿verdad? En cambio, las más cortas son más densas, ¿verdad? Eh, entonces, a mí me parece que 8 páginas y como son 5 preguntas, es más o menos lo que se necesita para desarrollar bien una respuesta, ¿verdad? Salvo que ustedes tengan mucho entrenamiento filosófico, mucho entrenamiento en la escritura, que es poco probable, no podrían responder las preguntas en un párrafo, ¿verdad? Es decir, hay gente que lo podría hacer perfectamente si está en años superiores, ¿verdad? Eh, años superiores quiere decir, no sé, que ya hizo una licenciatura y está llevando esto por hobby, ¿verdad?
Entonces, en ese caso puede ser que sí lo haga, pero generalmente uno no tiene tanta capacidad de síntesis al inicio de la carrera. Es una cosa que se va desarrollando con el tiempo. Y máximo 15 porque, bueno, si ustedes quieren desarrollar más cosas que les parecen interesantes, pues pueden desarrollarlo y eso, pero hasta un cierto límite razonable para el trabajo del profesor. El trabajo tiene que tener las apropiadas formas de citación bibliográfica, que es la normativa APA, la favorita de todos los niños. ¿Por qué? Porque eso es lo que usamos en filosofía. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué cuarta mi libertad de cómo escribo? Porque yo estoy de acuerdo, si estuviéramos escribiendo, no sé, en un círculo de poesía surrealista, ustedes podrían escribir como quisieran, yo no tendría problema, pero como no estamos en un círculo de poesía surrealista, estamos en un curso de la U, tarde o temprano se toparán con que tienen que entregar un trabajo de tesis al final de su carrera y todos los trabajos de tesis se entregan con normativa APA. Entonces mejor aprender eso ahora que después, ¿verdad? Y además hace más ordenada la lectura para quien está leyendo. Bueno, digo mentira, no todos los trabajos de tesis hay que entregarlos con normativa APA. Hay alguna gente muy loca en historia que usa Chicago, pero gente de historia son gente especial. Hay que quererlos así como son. Y, y ya, la respectiva bibliografía, ¿verdad? Obviamente, esto está de más decirlo, pero por si acaso lo digo, porque siempre es importante, no plagien, ¿verdad? Pues sobre todo ahora que está digitalizado, es muchísimo más fácil controlar eso. Se considera plagio cualquier cosa que sean más de 2 párrafos que no son suyos, citados inadecuadamente. Algunos de ustedes, si son muy nuevos, puede ser que no entiendan bien cuándo se está cometiendo un plagio y cuándo no. Entonces, revisen las reglas, ahí está. También está en explicación en la normativa APA. ¿Y eso por qué? Bueno, primero por un asunto obviamente como ético de la investigación, que no es bueno atribuirse cosas que uno no hizo, ¿verdad? Para eso tenemos a Eli Prensa, que a Juan Carlos Hidalgo, para que hagan eso. Entonces, si alguien hizo un trabajo, digan, hey, esto yo lo aprendí porque leí a este carajo, ¿verdad? O esto es lo que dice este señor, que me parece muy interesante. Entonces, nada cuesta hacer eso. Y sobre todo porque es un precio muy alto. Es decir, si el profesor procede a llevarlos entonces, al proceso normal que se tiene que llevar cuando hay un estudiante que plagia, eso puede significar entre 6 meses y 6 años de expulsión del sistema universitario, digamos, por no hacer la cita adecuada, ¿verdad? Entonces, no lo hagan. Es demasiado grande el riesgo, demasiado grande el costo, digamos, como eh, para que, para hacerlo, pues. Este, ya. Preguntas. ¿Cuáles son las 5 preguntas que tienen que responder? 1. Sobre la base de los textos estudiados y los conocimientos adquiridos hasta ahora, responda. ¿Qué relación tiene el colonialismo y el pensamiento filosófico? Ahí obviamente son 2 conceptos que ustedes tienen que entender, definir y relacionar. El colonialismo es esto, tiene estas características, el pensamiento filosófico es este, y parece que la relación que tienen es esta y esta y esta. ¿Verdad? Tienen muchas, por cierto. Sobre la base de los textos estudiados y los conocimientos adquiridos hasta ahora, responda. ¿Qué relación existe entre la formación del Estado-Nación y el pensamiento filosófico? Y ahí también. ¿Por qué es la formación del Estado-Nación? ¿Qué es el pensamiento filosófico? ¿Cómo se relaciona? Sobre la base de los textos y los conocimientos estudiados y adquiridos hasta ahora, responda. ¿Cuáles son los primeros debates filosóficos que existieron en Costa Rica? Entonces ahí ustedes caracterizan cuáles son. Este es el punto de uno, este es el punto de otro. Lo que están discutiendo es esto y esto. Sobre la base de los textos estudiados y los conocimientos adquiridos hasta ahora, responda.
cuáles son las principales diferencias filosóficas entre el positivismo y el catolicismo. Esta y esta otra. Si algunos tienen una mente muy estructurada, lo pueden hacer con una tabla, no hay problema. Los que no tienen una mente no tan estructurada, tienen otra forma de mente estructurada, entonces le pueden hacer un ensayo previo, no hay problema. 5. Sobre la base de los textos estudiados y los conocimientos adquiridos hasta ahora, responda cuáles son las principales diferencias filosóficas entre el positivismo y el arrielismo. Que el arrielismo lo vamos a ver hoy en la clase. Steven, justificado. Siempre es mejor que el texto vaya justificado porque es más fácil de leer para mí. Entonces, gran detalle si se fijan en el profesor. Y el interlineado, no sé, es 1,5, el que cae de reboot, ¿verdad? Creo que es 1,5. O sea, cuando usted abre la hoja, en el que caiga, creo que es 1,5. Ok, entonces, otras cosas importantes que deberían saber. El sentido de la existencia, no, eso no. No, por lo menos no, eso es importante saberlo, pero no lo vamos a aprender en esta clase. Rúbrica. ¿Cuál será la rúbrica para evaluar las guías de trabajo que valen 35%? Punto 10% de fundamentación teórica, 10% de claridad en el manejo de conceptos y categorías, 3, capacidad de análisis y criticidad, 5% calidad de los trabajos escritos, presentación, coherencia de ideas, ortografía, redacción, uso de fuentes y citas bibliográficas. Normalmente yo pongo además tiempo, o sea, entregarlo a tiempo, normalmente está dentro de mis puntos que siempre pongo. Desde que empezó la peste he decidido no ponerlo porque a veces la gente entrega tarde los trabajos por razones que no están muy en control de ellos, entonces me parece injusto, pues, ¿verdad? Qué sé yo. Cuando estábamos en presencial, eso estaba muchísimo más en control de uno, ¿verdad? Es decir, el tiempo estaba muchísimo más controlado. Ahora el tiempo está más descontrolado, ¿verdad? Un día sin luz es todo un desastre para uno, o prepararse porque no tiene que salir a hacer una salida que no tenga planificado, también le puede tomar medio día entero, ¿verdad? Entonces hay más dificultades, ¿verdad? Entonces, no hay evaluación por entregar las cosas a tiempo. Entonces, sobre todo porque alguien perfectamente podría entregar las cosas tarde y tener una buena razón de por qué las entregó tarde. Entonces, no me parece, hasta que regrese la presencialidad tal vez. Más aclaraciones, por si acaso. ¿Qué es la fundamentación? Bueno, la fundamentación es el establecimiento de las bases o de los fundamentos generalmente razonados o argumentados de algo. Eso es la fundamentación teórica. Es decir, ¿cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son las bases? Y esas bases además tienen que ser razonadas, tienen que ser argumentadas, ¿verdad? Yo considero que Saprissa es el mejor equipo del país. ¿Por qué? Porque ha ganado más campeonatos. Sus jugadores eran más talentosos, ¿no? Su afición es más leal. Esos son los argumentos. ¿Entiendes? ¿Qué es la fundamentación teórica? La fundamentación teórica es una explicación basada en ideas que están relacionadas con un tema particular. Es una revisión crítica de los elementos teóricos que sirven de marco de referencia a nuestra investigación, ¿verdad? ¿Nos puede dar un ejemplo de una fundamentación teórica? Por ejemplo, si ustedes para poner un ejemplo de la pedagogía, así muy alejado de lo que estamos haciendo, pero igual aplica. Si ustedes van a responder la pregunta, ¿cómo es que conocen y aprenden los niños en un jardín escolar? Una posible fundamentación es primero ver qué dicen los referentes de la teoría del aprendizaje en los niños, por ejemplo, qué dice Piaget, qué dice Vygotsky, qué dice Ausubel, y sobre este tema específico, es decir, el aprendizaje de los niños, y luego, siguiendo la orientación de sus teorías, ustedes acaban de estudiar, comienzan a ver cómo las teorías de Piaget o de Ausubel se dan en la realidad. Eso sería un ejemplo de fundamentación teórica. Y profe, ¿qué es un concepto? Un concepto es una representación mental de un objeto hecho, una cualidad o una situación.
En nuestro caso, son representaciones mentales que explican situaciones o problemáticas sociales y epistemológicas. Profe, ¿y nos puede dar un ejemplo de qué conceptos usamos en el curso? Sí. Por ejemplo, el concepto liberalismo, el concepto arielismo, el concepto conciencia criolla blanca, que son representaciones mentales que explican situaciones o problemáticas sociales o epistemológicas. Esos son conceptos. Profe, pero entonces, ¿qué es una categoría? Una categoría es una clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según un criterio o jerarquía. Por ejemplo, ustedes tienen una categoría, ustedes son el grupo F3008, porque están clasificados sobre la base del promedio de entrada a la universidad, ¿verdad? Los que tenían promedio muy bajo no pudieron entrar a este curso, ¿verdad? Supongo. No, sí, no sé, pero podrían. Pero digamos, los estudiantes están clasificados por nota, esa es la jerarquía que tienen, pues son una categoría. Eh, Profe, ¿y cómo usamos la categoría en su clase? Por ejemplo, la categoría de tiempo, que sirve para dividir a los autores antes y después de la guerra civil. Este autor escribió antes de la guerra civil, este autor escribió después de la guerra civil. Es una categoría. Profe, ¿y qué es un análisis? Es la capacidad de dividir un fenómeno complejo en partes más simples. ¿Y nos puede dar un ejemplo de análisis? Sí. ¿Cuál sería el análisis de la crisis social que vive en Costa Rica? Entonces ustedes analizan primero la crisis económica de Costa Rica. 2, la crisis sanitaria de Costa Rica. 3, la crisis política de Costa Rica. ¿Por qué eso sería un análisis? Porque descompone en formas más sencillas algo que es muy complejo, ¿verdad? La actual crisis de Costa Rica, como es un proceso muy complejo, lo más fácil es dividirla en aspectos más sencillos, ¿verdad? Profe, ¿y qué quiere decir crítica? La crítica es la capacidad de señalar cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de un fenómeno, ¿verdad? Cuando usted está criticando algo, dice, bueno, el límite de esto que estoy estudiando es esto, ¿verdad? Pero nos da las posibilidades de esto, ¿verdad? Profe, nos da un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando Marx escribió en 1864 un libro que se llama El Capital, Crítica de la Economía Política, el libro se llama así porque establece los límites y las posibilidades de la economía política. Es decir, Marx en ese libro establece cuáles son los límites que tiene la economía política, cómo ha sido estudiado hasta ahora y qué posibilidades le daría el estudio de la economía política. Profe, ¿por qué nos va a calificar la ortografía? Bueno, pueden leer ese artículo de la BBC de por qué se puede calificar la ortografía. Esa es la rúbrica, ¿verdad? Eh, Perdón si fue un poco escolar, pero como hay gente que es nueva, que es la primera vez que lleva el curso, entonces yo prefiero equivocarme para el lado malo, ¿no? Es decir, sobre explicar y no explicar de menos. Entonces, la gente que ya está en años más superiores de filo, pues se aburrió en toda esta parte y pido disculpas. Pero bueno, digamos que es el dar clases por Zoom hace más, eh, ¿cómo se dice? Hay una tendencia que los estudiantes que hablan mucho, participen más, y los estudiantes que participan poco, les da vergüenza participar o no se sienten seguros en participar, participen menos. Entonces, por lo tanto, preguntan menos. Eh, y, 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 bueno, yo quería por lo menos contribuir a que las cosas quedaran lo más claro posible, así sea a fin de redundar. La rúbrica está en mediación. En mediación les dejé la guía, les dejé la rúbrica y además, si alguno de ustedes, esto no se los voy a leer porque ya es sexto, si, bueno, la gente que está en años superiores sabe lo que es un ensayo y no se lo tengo que explicar porque han tenido que hacer varios en la facultad, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes, por lo que fuera, nunca ha hecho un ensayo, pero se siente con ganas de hacerlo y dice, bueno, me parece que me voy a poner a hacer me voy a animar, ¿verdad? A hacerlo, me parece que quiero hacerlo. Por si acaso, aquí hay un material que explica más o menos qué sería un ensayo de forma muy general, ¿verdad? Qué cosa no es un ensayo, más o menos tómelo con a usted, ¿verdad? Es un material ahí súper de borrador y que yo nunca presentaría al público, se los puse ahí
para, no sé, para que lo tuvieran de guía o algo, o de referencia, como, como lo que se consideraría que debería tener un ensayo. No es una guía, es una cosa muy, muy formal, pero digamos, pensando en que haya alguien que no quiere hacer la guía, quiere hacer el ensayo, pero nunca ha hecho un ensayo, más o menos qué es lo que debería tener, ¿verdad? Luego es un poco más fluido. ¿Qué otra opción hay además del ensayo? No, las únicas dos opciones son ensayo y guía. Son las dos opciones que hay, ¿verdad? Si alguno tiene la posibilidad de transmitir sus conocimientos de mente a mente, así como los mentalistas, pues tal vez lo podríamos discutir, pero salvo que alguien tenga ese poder mágico, las únicas opciones. No, el mentalista siempre me ha dado miedo, entonces no, en realidad no. Solo hay dos opciones, guía y ensayo, son las únicas dos opciones que hay, ¿verdad? El ensayo, creo que ahí lo digo también en la rúbrica, el ensayo también lo tienen que discutir conmigo, los que se animen a hacer ensayo, ¿verdad? Que está bien, los que quieren hacer ensayo lo pueden hacer, pero eso implicaría que antes de hacerlo tienen que comentarlo conmigo. O sea, yo tengo que dar el visto bueno. Yo sé que para los que están en años más superiores, todo esto les puede parecer muy como autoritario, no sé, de parte del profesor, pero eso tiene un sentido que es, a veces uno quiere hacer unos, o sea, hay veces que uno quiere hacer un ensayo y no es viable hacerlo, ¿verdad? Porque no hay material suficiente, porque ocuparía una investigación demasiado exhaustiva, que no les va a dar tiempo de hacerla en 2 semanas. Este, a veces porque no hay ninguna relación, ¿verdad? Eso yo también lo comprendo. En filo, a nosotros nos gusta mucho como intentar hacer cosas atrevidas. Eso a mí no me parece mal, me parece bien, ¿verdad? Pero a veces nada más esas cosas atrevidas no se pueden hacer, ¿verdad? Como uno dice, profe, quiero estudiar la relación que hay entre Numenio de Apamea y este poema de Joaquín García Monge. Y yo les voy a decir, es que no hay ninguna relación. No se puede hacer, ¿verdad? O sea, hay cosas que a veces no se pueden hacer nada más. O hay demasiada poca material como para hacerlo. O es una cosa que es muy sencilla de hacer y no vale la pena hacer un ensayo sobre eso, ¿verdad? Entonces, en general no es como que el profesor solo les va a decir, haga este ensayo que es el que yo quiero hacer, ¿verdad? Sino que es más bien intentar orientarlos en caso de que quieran hacer un ensayo, qué cosa es viable, qué cosa es no viable, qué cosas sí hay suficiente material bibliográfico a la mano como para hacerla, qué cosa ha sido ya muy estudiada, ¿verdad? Qué cosa no ha sido estudiada y sería muy novedoso lo que están haciendo en ese sentido, ¿verdad? Eh, pero tienen esa posibilidad. Pero entonces sepan que si quieren hacer ensayo, tienen que conversarlo conmigo antes, por si acaso, ¿verdad? No sé, ya, eh, no sé si hay dudas. No, debe haber dudas, entonces voy a dar un chance para las dudas. No hay dudas, todo quedó clarito. Profe, una Sí, pregunta. Ariela. ¿Uno puede buscar como información aparte? Sí, claro. Sí, sí, sí. No hay problema. Sí, en filo siempre es celebrado cuando la gente, lo mejor es que siempre hagan información bibliográfica extra. Eso siempre es lo mejor. Pero la guía, digamos, yo no los puedo evaluar por cosas que no les he enseñado, ¿verdad? También hay como unas reglas del juego como académicas, ¿verdad? Para evitar la arbitrariedad de los docentes. Entonces, si alguien lo que ha hecho es ha venido a las clases y se ha leído los materiales que hemos estudiado hasta ahora, con eso es suficiente para responder la guía. Es decir, no hay ninguna trampa secreta, digamos, de que había que saberse, no sé, el Critón de Platón para poder responder el ensayo, no. Es decir, con lo que hemos leído hasta ahora, ustedes pueden responder. Si han venido a clases, si tomaron apuntes y si han leído lo que han leído, pueden responderlo
la guía. Siempre es celebrado, es mejor, es más útil y es más fácil si ustedes investigan más que lo que está en la bibliografía. Sin duda, van a tener muchísimas más facilidades, ¿verdad? Para poder responder. De hecho, mi excitativa es que las hagan, ¿verdad? Pero no los puedo obligar, ¿verdad? Es decir, eso, si alguien quiere usar solo la bibliografía que hemos hecho, puede hacerlo, ¿verdad? Mi recomendación es que es más fácil si buscan más cosas, ¿verdad? Dice Steven que en algunos momentos se me corta la voz. ¿Estaba bien o no? Yo lo escucho bien. Sí, Steven, parece que es tu sesión. Parece que el resto sí escucha bien. Ok. Listo, ¿verdad? Entonces, ahí en mediación les quedó la guía, les quedó la rúbrica y les quedó el manual de cómo hacer un ensayo, pero eso no lo publiquen, porque eso yo no lo publicaría nunca. Eso lo hice en medio a la carrera pensando que alguien podía ocuparlo. Pero no se lo presentaría ni a mi peor enemigo. No es eso, es que no te doy chance de revisarlo bien. Entonces, puede ser que haya algún problemilla, pero en general, si nunca han hecho un ensayo, ahí están como los pasos y los cuidados que tienen que tener, por si acaso. Ya, estamos, ¿verdad? Podemos empezar la clase. Solo antes de empezar con Joaquín García Monge, solo quería terminar muy rápido con, así, Abuelo de Pájaro, con el otro autor, con Pío Víquez, ¿verdad? ¿Qué elementos? Bueno, ya aquí les había dicho, cosas que tienen que retener. El enfrentamiento con los norteamericanos, por ejemplo, sobre todo está en las costumbres, ¿verdad? Que se empiezan a ver como invasivas en algunos casos, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico-social, hay algunas cosas que yo creo que es importante retener del enfrentamiento con la Iglesia Católica, que yo no había podido decir. Los liberales, desde el punto de vista social, sociológico, ¿verdad? Histórico, tienen cuatro marcos para entender por qué piensan lo que piensan. Uno, hay un proceso de concentración muy importante de tierras, producto del desarrollo del capitalismo agrario, de la economía del café, ¿verdad? También hay un proceso, es el proceso en el que se construye el disciplinamiento social de los trabajadores, ¿verdad? Es decir, en contra de lo que la mayoría de personas como Carlos Alvarado o como Juan Carlos Hidalgo creen, los seres humanos no les gusta trabajar 12 horas al día y nunca hemos trabajado 12 horas al día. Y para lograr que la gente trabaje 12 horas al día se necesita esclavizarlos para que acepten eso. Y las leyes de vagancia, que en el país hay tres grandes leyes de vagancia, las de 1850, 1860, 1887. Hay una historiadora costarricense que se llama Ariana Sánchez Lobel, que es la que más ha estudiado sobre este tema. Es muy interesante lo que escribe. Eso logra, digamos, a través de la fuerza del Estado, el proceso de disciplinamiento necesario de la clase trabajadora. Por un lado, el despojo de las tierras, por otro lado, las leyes de vagancia, fueron los que permitieron la construcción de la clase obrera moderna
Y esto es importante porque a partir de ahí empieza a discutirse el tema de la cuestión social, es decir, aparece una contradicción no esperada, que es que el país empieza a ser más rico, producto del desarrollo del capitalismo cafetalero, pero empieza a haber toda una oleada de nuevos pobres, ¿verdad? Nuevos pobres urbanos, producto del despojo de las tierras y producto del proceso de proletarización. Y de allí va a salir el arielismo, es decir, el arielismo de Joaquín García Monge y de Carmen Lira, sobre todo va a tomar un tema que no toman los liberales, que es el tema de la cuestión social, ¿verdad? En los liberales ustedes verán no hay cuestión social, no hay una pregunta por la cuestión social, es un enfrentamiento ideológico con el catolicismo. Hay un autor que no estudiamos aquí, que es una lástima, algún día este curso será 2 cursos, si los dioses del presupuesto lo permiten, porque alguien que habría que estudiar en el país es a Bernardo Till, que es el que da origen a una tradición histórica y de pensamiento que en este país, en este curso no veremos tan en detalle, es un poco como un actor a la sombra, y que tendríamos que verla, pero ya o sea, no hay de dónde más cortar tiempo, que es el catolicismo social, ¿verdad? El catolicismo primero es ultramontano, luego se vuelve una especie de catolicismo social, basado en la romanización, digamos, de la iglesia, que empieza con una encíclica que se llama la encíclica Rerum Novarum, que es la encíclica del Papa León XIII. Entonces, Bernardo Till es un tipo muy interesante porque el origen del movimiento sindical en el país está asociado al proceso de romanización de la iglesia, que es un proceso, digamos, de concentración, de centralización de la iglesia y de prepararla para un enfrentamiento político contra los liberales y contra los socialistas, ¿verdad? Y durante digamos, la institución y los pensadores que más han pensado y meditado sobre el problema de la pobreza, digamos, de la pobreza como una categoría política, filosófica, eh, cultural, son la Iglesia Católica. O sea, los que durante más tiempo lo han hecho, ¿verdad? No necesariamente los que mejor lo han hecho, pero sí los que llevan más tiempo haciéndolo. Los liberales siempre tienen este defecto que creen que dentro de cada uno de nosotros hay un empresario, ¿verdad? Entonces la gente en realidad es pobre porque quiere, digamos, porque no sabe explotar sus potencialidades como empresario. Pero, digamos, el catolicismo no razona así. El catolicismo considera que hay pobres, ¿verdad? El pobre es en el catolicismo una categoría natural, ¿verdad? Los pobres son pobres por naturaleza, eh, así como, así como el pasto es pasto, digamos. Pero, y aquí viene el pero, pobre en el pensamiento cristiano quiere decir aquel que no se puede valer por sí mismo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y ahí el pasaje bíblico que es el más clave para entender eso es el pasaje del buen samaritano, ¿verdad? En el sentido de que, digamos, las razones por las que Jesucristo hace los milagros que hace, según el libro, no tiene que ver con los milagros en el sentido de lo maravilloso, porque en ese caso Jesucristo no sería mejor que cualquier mago, es decir, sería básicamente un mago, ¿verdad? Y Jesucristo no es un mago, es Dios para el cristianismo, ¿verdad? Dios hecho hombre. Entonces, la clave del milagro está en que es a los pobres a los que les ocurre el milagro, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la historia, son tullidos, enfermos, viudas y huérfanos. La definición de pobres en la tradición cristiana, ¿verdad? ¿Y por qué tullidos, viudas, enfermos y huérfanos son
pobres, porque no se pueden valer por sí mismos. Esa es la razón, ¿verdad? Aquel que no puede valerse por sí mismo es pobre. Y, y aquí está la diferencia, ¿verdad? Y ahí hay un punto de enfrentamiento con el liberalismo. Una comunidad, y esto es como todo el punto como teológico del buen samaritano, toda comunidad, que por lo demás es un pasado muy interesante, toda comunidad que se haga de la vista ciega, digamos, que no escuche el grito al cielo que representan los pobres en su comunidad, es una comunidad que está alejada de Dios, ¿verdad? El signo de que una comunidad humana está teológicamente alejada de Dios es porque no escucha el pedido de ayuda de sus pobres, no hace nada por sus pobres, ¿verdad? Entonces los cristianos están obligados a ayudar a los pobres, es una obligación cristiana, ¿verdad? Y los pobres son esos, son los que no se pueden valer por sí mismos, huérfanos, ancianas, viudas, tullidos, ¿verdad? Eso explica por qué, eso ustedes lo han visto mucho en las películas, por qué siempre que aparecen películas de época como muy antiguas, los hospicios de huérfanos o los hospitales, ¿verdad? Están dirigidos por la iglesia, por las monjas o por los sacerdotes, es por eso, ¿verdad? Pero digamos, el punto es que el concepto ahí que fue durante mucho tiempo el concepto clave, que es como lo entendía el catolicismo ultramontano, es que el concepto clave es caridad, el concepto de caridad, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser caritativo con los pobres, ¿verdad? El problema de eso es que el concepto de caridad es una desidentificación con los pobres, ¿verdad? Es decir, cuando usted le da caridad a alguien, lo que está diciendo es, él no es como yo, ¿verdad? No hay una relación de reciprocidad no es una relación solidaria, en realidad, ¿verdad? Y además aparece una amenaza que es muy importante para la iglesia, que es la Iglesia Católica en Occidente fue el principal punto de referencia ideológico, el principal punto de refugio de los empobrecidos. Sí, no sé, desde que surgió, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Pero con la aparición del moderno movimiento obrero, que está referenciado con las ideas de Carlos Marx, ¿verdad? Y con la tradición socialista y todo esto, por primera vez la iglesia empieza a perder influencia sobre los trabajadores. Entonces cambia de orientación, ya no es suficiente la caridad, sino que empieza a hablar de justicia social, que es una concepción que es como una institución, un proceso de institucionalidad estatal del principio de caridad. Esa es la idea. O sea, porque la caridad es individual, ¿verdad? La caridad soy yo el que decido ejecutarlo, ¿verdad? La idea de la justicia social o de la protección social, como se llama la junta que administró al Hospital San Juan de Dios durante mucho tiempo, ¿verdad? La Junta de Protección Social, que es la que hace la lotería hoy, es una idea de un principio de caridad, pero institucionalizado, transformado en fuerza del Estado. Y hay un intento permanente hay un intento de competir con los comunistas y los socialistas en su mismo terreno, en el terreno de la organización del movimiento obrero. Entonces, la iglesia empieza a organizar al movimiento de los trabajadores. Y el primer texto político y filosófico registrado donde se denuncia la cuestión social que ha abierto el liberalismo, el desarrollo del capitalismo costarricense, es en este texto que se llama Sobre el justo salario de los jornaleros y artesanos y otros puntos de actualidad que se relacionan con la situación de los destituidos de bienes de fortuna, que es un texto de Bernardo Till, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza el desarrollo del movimiento obrero. Entonces, la iglesia utiliza el movimiento obrero como base social
primero para usarla de punto de apoyo en contra de los liberales que van gobernando, pero también en el caso de Costa Rica, todavía no tanto con los comunistas, porque los comunistas van a aparecer hasta los años 30 y en Costa Rica no, las ideas socialistas no, o sea, no hay un partido obrero socialista como en Alemania o en España, sino que el socialismo era sobre todo ideas, no había. El primer partido obrero que tiene Costa Rica es el Partido Comunista en los años 30. Pero sí había una muy importante influencia anarquista en el movimiento obrero costarricense. Entonces, la iglesia lo usa en contra de las ideas socialistas y anarquistas. Intenta organizar como a sus propios trabajadores católicos, ¿verdad? Para evitar la influencia de las tradiciones socialistas que son laicas o ateas, dependiendo de la tradición, ¿verdad? Entonces, aquí ya empieza el asunto de la organización del movimiento obrero y de la lucha de clases. Thiel es un tipo muy interesante porque es un alemán católico que se enfrentó fue educado en Alemania durante la época de la persecución de los católicos, ¿verdad? Durante el gobierno de Bismarck. Luego se fue a Ecuador y enfrentó a los liberales ecuatorianos durante la Revolución Ecuatoriana y luego vino a parar aquí. Y él es un jesuita, además. Los jesuitas son el ejército de Dios, ¿verdad? Es decir, los jesuitas son una orden de la iglesia que fue fundada por un señor que se llama San Ignacio de Loyola, que era un militar, que era un general. Y tuvo una crisis religiosa, entonces se volvió sacerdote. Y organizó los jesuitas como un ejército, ¿verdad? Entonces eran la brigada de choque de la iglesia y eran súper temidos, súper perseguidos hasta nuestros días. Y bueno, fueron expulsados por los liberales. Los liberales lo que decidieron es que los iban a expulsar y ya, y los expulsaron. Pero digamos, todo ese periodo de enfrentamiento es muy interesante desde el punto de vista político e ideológico. Son las 9:54, aquí ya me lo señaló Hillary. Entonces vamos a dar hasta las 10:05 para empezar la segunda parte de la clase. Dos cosas más que hay que, antes de entrar a Joaquín García Monge. El proceso de romanización lo lleva adelante Bernardo Thiel. A partir de aquí viene el desarrollo del catolicismo social. Empieza con Bernardo Thiel, luego tiene otro exponente importante en Jorge Bolio, luego otro exponente importante en Monseñor Sanabria, ¿verdad? Y es un esfuerzo de la iglesia por no perder su lugar en el mundo social contemporáneo, de competir en el terreno de los valores axiológicos con los liberales y de competir en el terreno de la organización obrera con los socialistas, los anarquistas y los comunistas. Y lo que utilizan es los conceptos, aunque no lo crean, existe como una especie de economía política de la tradición teológica medieval, que es la idea como, bueno, el concepto de pobre es el principal, el concepto de caridad también muy importante dentro de la economía política, y hay una especie como de economía moral basada en la idea del justo salario, ¿verdad? Porque en los liberales no existe tal cosa como el justo salario, ¿verdad? O sea, para ellos, para los liberales, no debería haber salario mínimo porque el salario lo tiene que definir el mercado, ¿verdad? Entonces la idea de un justo salario es una idea que viene del catolicismo, no viene de otro lado. El punto de quiebre, que es el que explica por qué fue que terminaron expulsados, ¿sí? Entonces, Bernardo Thiel inicia el movimiento para que la iglesia
como que no se queda atrás. Sí, digamos, la iglesia estaba quedando atrás desde el punto de vista de las clases dominantes, porque las clases dominantes eran liberales, ¿verdad? Y desde el punto de vista de los sectores populares, porque los sectores populares empiezan a adherir al anarquismo o al socialismo o al comunismo más después. Entonces, Bernardo Till lo que hace es que organiza a la iglesia para prepararse para una lucha política, digamos, centraliza a la iglesia cuando lo mandan acá para enfrentar a los liberales, ¿verdad? Pero lo hace no de cualquier forma, sino lo hace apelando a la cuestión social, ¿verdad? Apelando a, digamos, a los nuevos pobres, a la nueva pobreza venida del proceso de construcción del capitalismo moderno costarricense, ¿verdad? Y esa es la idea, digamos, el concepto de que él usa es la idea del justo salario, ¿verdad? Que es un concepto que viene de la economía, de la economía teológica cristiana, ¿verdad? Que es la idea, digamos, es una defensa de una sociedad conservadora y con equilibrio, es la idea básica, ¿verdad? La sociedad tiene que tener un equilibrio porque si no, se desintegra y se desordena, pues esa es la idea. Y el punto llega al tope porque, aunque todo el mundo cree que la elección del 2018 fue la única elección donde hubo una gran batalla asociada a los valores religiosos en la historia del país, en realidad no, eso ya había pasado antes. Y inclusive termina con el triunfo del Partido Unión Católica, que es el proceso, es un partido organizado por los sacerdotes, que gana la elección, que el objetivo era restablecer el reino de nuestro Señor Jesucristo en Costa Rica. Gana la elección, obtuvo entre el 48 y el 51% de los votos, y el gobierno liberal de Juan José Rodríguez, del que habla Pío Víquez en el tercer ensayo, ¿verdad? Decide no reconocer el triunfo, ¿verdad? Anula varios distritos y, y declara que el ganador es Rafael Iglesias, ¿verdad? Y eso provoca una revuelta, un levantamiento de los sacerdotes y de los líderes católicos, y eso termina con una declaración de un estado de sitio, ¿verdad? De eso es lo que trata el texto de Pío Víquez, que se llama habeas corpus, que es el momento en que se suspende el habeas corpus. El habeas corpus es uno de los principios legales más antiguos del liberalismo, que habeas corpus significa presente el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que significa en latín. Y es la idea de que nadie puede estar sometido a prisión de manera arbitraria. Es decir, que usted solo puede estar preso si hay una razón, si le explican por qué es que usted está preso, ¿verdad? Pero el habeas corpus queda suspendido en el país durante estos años. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento, hay un enfrentamiento muy violento entre los liberales y los católicos, porque los católicos ganaron la elección, ¿verdad? Entonces, la elección entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado no ha sido la única, como mucha gente ha dicho, donde el tema religioso fue un tema central, y aquí ustedes pueden ver claramente la actitud positivista, digamos, de lo que nosotros le decimos los liberales. Juan José Rodríguez dice, aquí la gente pudo haber elegido, pero eligió mal, porque eligió a los curas. Entonces, quedan suspendidas las votaciones de estos distritos y quedan suspendidas el habeas corpus, y aquí lo que se ocupa es un gobierno fuerte que estabilice, ¿verdad? Entonces, este momento es un momento culminante del enfrentamiento entre los positivistas y los católicos, que termina con la prohibición de la participación de los sacerdotes en las elecciones. A partir de aquí queda prohibido. Por eso es que los sacerdotes no pueden participar en las elecciones. En el país tienen prohibido participar, tienen prohibido manifestarse y tienen prohibido organizar partidos políticos, ¿verdad? Y de ahí es que viene eso. Y también se muestra como el carácter positivista, ¿no? Que es esta idea de que es preferible la estabilidad a la democracia. ¿Sí?
Bueno, y aquí están otras cosas de esto. Aquí vamos a cerrar esto para hablar más de Pío Iques de lo que esperaba. Entonces, vamos a cambiar de chip. Entonces, todo el mundo raya ahí. Vamos a cambiar de chip. Y vamos a hablar de los arialistas. Porque empecemos a hablar de eso, de Joaquín García Monge, ¿verdad? Dentro del concepto de arialistas, nosotros vamos a estudiar a dos autores, ¿verdad? Que son Joaquín García Monge y Carmen Lira. Ambos, sobre todo Joaquín García Monge, que es el que vamos a ver luego, en nuestro país aparece como la representación de la inteligencia y de la intelectualidad, ¿verdad? Esta parte a mí siempre me parece muy difícil de explicar. Siempre me quedo como con muchas dudas de si logro transmitir bien lo que quiero decir cuando explico a Joaquín García Monge. Pero sobre todo para la gente que estudia en la universidad y así, es muy difícil estudiar a Joaquín García Monge porque ya hay capas y capas y capas, digamos, de sentido común compartido de qué es lo que se supone que tenemos que encontrar en Joaquín García Monge, ¿verdad? Yo no sé si ustedes son muy jóvenes. Cuando yo era niño había una cosa que se llamaba los zombies, que era una cosa que salía en el diario La Nación, que ustedes tal vez lo que han visto es ¿Qué, profe, perdón? los zombies, que era una cosa que se entretenía la gente del siglo pasado. ¿Dónde está Waldo? Tal vez ustedes han visto eso, que es una cosa como de niños. La cosa es que es como una cosa que uno tenía que comprar todos los miércoles, que es un cartel donde había mucha gente, y la gracia era que usted tenía que encontrar a los zombies. O sea, le decían, hay un zombie haciendo no sé qué cosa. Entonces, uno al principio veía las cosas, uno no veía nada, pero sabía que ahí estaba. O sea, que usted lo tenía que encontrar. Si usted lo buscaba, usted tenía que encontrar. Shirley se jugaba con los zombies. Muy bien. Puntos extras para Shirley. Y María Fernanda también. Muy bien. Puntos extras por... Sí, eso fue del siglo pasado, lo de los zombies. Entonces yo jugaba en primaria con eso. Si yo le intento explicar a Alicia que es un periódico, y pues se queda extrañada. Entonces ya hay una cosa que uno se supone que tiene que encontrar en Joaquín García Monge, ¿verdad? O sea, hay una lectura muy hecha de qué es lo que uno tiene que encontrar en Joaquín García Monge. Y tan hecha es la lectura que es una cosa que en general pasa con todos los autores que nosotros estamos estudiando, pero con Joaquín García Monge pasa más, que es que la gente habla bien de Joaquín García Monge sin haberlo leído nunca, ¿verdad? Hay un discurso hecho sobre lo que nosotros tenemos que opinar de Joaquín García Monge, ¿verdad? Y es muy raro, es muy raro. Y su experiencia de lectura, o sea, una experiencia de lectura crítica, digamos, como ir a los textos de él y ver qué fue lo que dijo eh, y tomarlo, digamos, críticamente, es muy difícil justamente porque antes de eso hay que desprenderse de todas estas capas, ¿verdad? De lectura previa que nos han indicado que tenemos que tener, ¿verdad? ¿Quiénes nos han indicado, verdad? Porque el profe está hablando como que si estuviera como el papá o el profesor diciéndole, vea, tiene que encontrar eso en Joaquín García Monge. Y no es eso, ¿verdad? Ustedes siempre leen a Joaquín García Monge y solos ahí en la casa, ¿verdad? En el tiempo libre. Pero ¿quiénes nos dicen eso? Es que los que nos dicen eso son las instituciones. ¿Verdad? Las instituciones nos dicen cómo es que hay que leer a Joaquín García Monge. Y esa es la parte difícil, la parte más difícil. Entonces, tenemos que aquí enfrentar una cosa, porque si ustedes se fijan, todas las cosas que nosotros asociamos con la pedagogía y con la inteligencia, todas llevan el nombre de Joaquín García Monge. Todas. Hay una escuela, Joaquín García Monge en Desamparados. Hay una biblioteca, Joaquín García Monge en la UNA. Bueno, en la UNA todo se llama Joaquín García Monge, ¿verdad? La biblioteca, la plaza, la soda,
no sé, el depósito de materiales de reciclaje, ¿verdad? O sea, todo se llama Joaquín, hay revistas Joaquín García Monge, hay hojas Joaquín García Monge, ¿verdad? Creo que el repertorio americano es el nombre de una de las revistas que publica hoy la UNO, que es el nombre original de la gran publicación de Joaquín García Monge. Hay un museo Joaquín García Monge también, ¿verdad? Hay una biblioteca nacional Joaquín García Monge. Entonces, todas las cosas que uno asocia a la pedagogía y a la inteligencia se llaman Joaquín García Monge. Entonces, ese nombre propio, Joaquín García Monge, es un poco el nombre de la intelectualidad, de la inteligencia, de la educación, ¿verdad? Es como un sinónimo de eso. Y eso hace que sea muy difícil poder entenderlo, leerlo críticamente. Si ustedes alguna vez han ido a bueno, ya ahora hay confinamiento y ustedes son un poco jóvenes, pero lo pueden buscar en Google. Pero digamos, si alguno de ustedes tiene un poco más de edad y ha ido alguna vez a una manifestación de algo, como de sindicatos, así, los sindicatos docentes en Costa Rica desfilan con banderas y con caras de Joaquín García Monge, ¿verdad? Es como, lo evocan como, digamos, como el que estaría con ellos en este momento, digamos, qué sé yo, de lucha contra el neoliberalismo y así, ¿verdad? Pero Joaquín García Monge también es uno de los autores que, por ejemplo, cita a Oscar Arias cuando asume el poder en el año 2007, ¿verdad? Como representación de los valores de lo que Costa Rica es, ¿verdad? Entonces, es un poco, se supone que es un nombre propio que representa como todo lo bueno que hay en el país. Es como la idea, ¿verdad? Obviamente es una recreación mitológica, ¿verdad? Porque nadie es esféricamente bueno. Lo único que es esféricamente bueno es Dios para la gente que es religiosa. Y bueno, y dependiendo de la religiosidad, puede ser que depende. Digamos, hasta Dios dudó en el desierto en algún momento. Pero de Joaquín García Monge no sabemos si dudó alguna vez. No, sí sabemos, pero para eso ocupamos leerlo como un autor terrenal, no como una institución. El problema de Joaquín García Monge es que es una institución, el nombre propio de una institución. Entonces siempre es un poco difícil leerlo y apropiárselo, ¿verdad? Y establecer una crítica en el sentido que la filosofía hace crítica, establecer cuáles son los límites que tiene su pensamiento y cuáles son las posibilidades que tiene su pensamiento, ¿verdad? Y además hay una cosa muy vacilona que a mí me pasa mucho. Yo empecé a interesarme por los temas de la historia del pensamiento costarricense cuando estaba terminando la licenciatura. Yo originalmente quería hacer otra cosa en la tesis, no estaba muy seguro qué quería hacer, pero quería hacer muchas cosas, como siempre en filo, pero luego me terminé inclinando por estudiar, por especializarme, digamos, en historia del pensamiento costarricense. Y las primeras veces que yo empecé a escribir sobre este tipo de cosas, siempre era muy gracioso que cuando a mí me tocaba hacer las presentaciones en las jornadas y así, siempre aparecía algún señor o alguna señora mayor y me decía, vea, muchacho, usted no puede decir eso que está diciendo de don Joaquín o de don Manuel, ¿verdad? Y siempre me hizo mucha gracia esa reacción. ¿Verdad? Porque aquí no, hay algunos autores que no estamos lidiando con autores en realidad, sino que estamos actuando con los nombres propios de instituciones, ¿verdad? Entonces, hay gente que se siente como lastimada cuando se critica a uno de estos autores, ¿verdad? Y Joaquín García Monge es un poco eso, ¿verdad? Es decir, si ustedes se paran ahí en el centro de la plaza de la UNA y dicen, voy a establecer cuáles son los límites del pensamiento de Joaquín García Monge, entonces los van a echar, van a llamar a seguridad y tránsito y decir, no, échenlos, no, son gente peligrosa. No, digamos, no los van a echar con seguridad y tránsito, pero la gente les va a hacer mala cara, va a decir que no es verdad.
que esa interpretación es incorrecta, que cómo se les ocurre. Em, entonces, bueno, eso siempre es una cosa que es difícil de lidiar con autores como Joaquín García Monge, como, bueno, como Manuel Mora, como Monseñor Sanabria, como José Figueres, ¿verdad? Pero más especialmente con Joaquín García Monge, hay una cosa como especial ahí, inclusive dentro de esta misma actitud, que es lo que hay que intentar ver. Pero antes de eso, mucho antes de eso, esa es la advertencia y siempre me gusta advertirlo porque no estoy seguro si este problema yo lo logro transmitir bien. Pero primero entonces lo del arielismo, ¿verdad? Porque hemos dicho que vamos a estudiar a los arielistas costarricenses, ¿verdad? Y primero hay que decir qué es eso de Ariel, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a estudiar esto? El arielismo es un concepto metáfora, ¿verdad? Y eso es muy importante en la historia del pensamiento latinoamericano y costarricense, porque, y intentaré demostrarles, dice, dice José Valverde, como el episodio de Los Simpsons o le pasaba a Jeremías Springfield. Sí, gran episodio ese de Los Simpsons, pero no, es peor que Jeremías Springfield, porque eventualmente se descubre los límites de lo que Jeremías Springfield hizo, ¿verdad? Y la gente de Springfield aprende algo, ¿verdad? Sobre la historia de los rábanos y eso. Pero nosotros no aprendemos. Es decir, las cosas que se dicen sobre Joaquín García Monge son las mismas desde hace siempre. O sea, hay algo como profundo en la forma en la que está construida nuestra institución y nuestra sociabilidad que nos cuesta mucho lidiar con una lectura crítica de Joaquín García Monge. Es como muy difícil para nosotros. Creo que voy a intentar explicar por qué luego. Pero antes de eso, lo del arielismo. El arielismo es una corriente de pensamiento latinoamericano que surge entre 1898 y dura hasta más o menos 1920. Y como es una corriente continental, la razón por la que estamos estudiando es porque no es una cosa solo costarricense, sino que es una forma, una sensibilidad cultural, una forma de pensamiento filosófico, una actitud política, una actitud estético-literaria, ¿verdad? Que es transversal en toda América Latina. Uno puede encontrar arialistas en toda América Latina, ¿verdad? Que el primero, el principal es José Enrique Rodó, ¿verdad? Que es el uruguayo, el que escribe el Ariel. Eh, pero también uno puede encontrar arielistas en Honduras, en Perú, ¿verdad? Como eh, González Prada, ¿verdad? Eh, puede encontrar arielistas en Venezuela, puede encontrar arielistas en Honduras, en Guatemala, en México, ¿verdad? Es un libro que marcó la sensibilidad cultural de toda una generación intelectual latinoamericana. Y en Costa Rica es esa generación, digamos, la generación de los arialistas, es la generación que nosotros más asociamos a valores como la pedagogía o la inteligencia. ¿Pero quiénes son arialistas en Costa Rica? Joaquín García Monge, el principal por mucho, pero además de él, Omar Dengo, Carmen Lira, Rómulo Tovar, ¿verdad? Este es el tipo de gente que nosotros asociamos, digamos, a estos valores. Y vamos a intentar entender de qué va. Pero antes hay que entender esta idea del arielismo. Entonces, hmm,
Me piden que repita el periodo que abarca 1898 hasta como 1920. Pero todavía se sigue hablando de, hace poco, hace como en el 2006, Arnoldo Mora escribió un libro sobre Ariel, todavía eso se sigue, sobre eso se sigue escribiendo. Entonces, Ariel y Calibán, estos, que es un concepto metáfora, primero, que esto es importante entenderlo porque yo intentaré demostrar que mucho del pensamiento costarricense son conceptos metáforas. ¿Qué es un concepto metáfora? Es una metáfora literaria que salta al terreno del pensamiento conceptual, ¿verdad? Es una figura que está anclada en la literatura, en un texto de ficción, un texto literario, pero el desarrollo histórico de esa figura literaria termina transformándola en un concepto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es uno de los autores donde más eso ha pasado? Shakespeare, ¿verdad? Por mucho. Y en Shakespeare, por ejemplo, hay personajes que se han transformado en conceptos, ¿verdad? ¿Cuál es uno que tal vez ustedes han oído con facilidad? Hamlet, ¿verdad? Entonces, si alguien está discutiendo de política, ¿verdad? Entonces, le puede decir puede comentar sobre alguien. No, es que hay que acabar con esa actitud hamletiana, ¿verdad? O puede referirse a alguien diciendo, es que este es un Hamlet, ¿verdad? Para decir, para expresar a alguien que es incapaz de tomar una decisión, ¿verdad? De alguien que en medio de una situación muy tensa, digamos, que ocupa una personalidad decidida, no puede tomar ninguna decisión y sobre la base de que no puede tomar ninguna decisión cae la desgracia sobre él, ¿no? Es un tipo incapaz de ningún tipo de acción, ¿verdad? Y los personajes de Shakespeare, digamos, han sido muchas veces muy utilizados como representaciones. Esto es particularmente, esto lo desarrolla un autor que se llama Ernest Bloch, un libro que se llama El Principio de Esperanza. Hay algunas figuras de la literatura que se terminaron transformando en símbolos de algo, en símbolos conceptuales de algo. Por ejemplo, Hamlet de la indecisión política. Pero, por ejemplo, Fausto de la hiperproductividad, ¿verdad? O el Quijote como sinónimo de la utopía y la esperanza, ¿verdad? O quién más, Fausto, Hamlet, el Quijote, bueno, eso, sí. Homero, digamos, Odiseo como sinónimo de la aventura y de la inteligencia, ¿verdad? Entonces hay figuras como muy de la literatura que saltaron al terreno de los conceptos, ¿verdad? El que más ha hecho eso es Shakespeare, ¿verdad? Porque Otelo representa un poco como, no, Otelo no, Macbeth. Sí, Macbeth. Representa un poco como el poder autoritario del Estado, ¿verdad? Y Hamlet representa un poco como la indecisión política, y Otelo representa un poco como la pasión, ¿verdad? Y Romeo y Julieta representa como la individualidad moderna, ¿verdad? O sea, como que ha tenido esa suerte. Y Calibán y Ariel y Próspero y Miranda son 4 personajes que aparecen en la última obra de Shakespeare, que se llama La Tempestad. Que si pueden leérsela, léensela. Es una obra bellísima, por mucho, es mi favorita de las obras de Shakespeare, que es mucho decir, porque a mí me gusta mucho el autor. Y esos 4 personajes se transformaron, o en América Latina, son nombres propios de conceptos. O sea, no solo son figuras literarias, ¿verdad? Hay un libro muy famoso de José Enrique Rodó que se llama El Ariel, ¿verdad? Que es un texto.
Y hay otro libro muy famoso de Roberto Fernández Retamar que se llama Calibán, ¿verdad? Pues Ariel y Calibán son en realidad conceptos en América Latina, ¿verdad? Y la tempestad, aquí vamos así, la tempestad, vamos a ver como las representaciones gráficas y como toda obra, tiene el problema de que durante 400 años uno ha tenido que imaginarse cómo se ve Calibán y cómo se ve Ariel, o sea, qué es Calibán y qué es Ariel, ¿verdad? La Tempestad es una obra que tiene una característica especial que ha sido muy discutida, que es la única obra de Shakespeare que se produce fuera de Europa. Todas las obras de Shakespeare ocurren en Europa excepto una, que es La Tempestad. Y que es la historia de un naufragio, es la historia de un duque que es próspero, que es el duque de Milán, que además es un mago, y hay una conspiración que le quita su ducado y lo exilia, y en medio del exilio en un barco hay una tempestad y naufragan y aparecen en una isla, ¿verdad? Esa isla, por como la descubren, es muy claro que es una isla del Caribe, ¿verdad? Entonces, la única representación de Shakespeare que tenemos de un territorio extraeuropeo, de un territorio americano, de un territorio latinoamericano, es La Tempestad, ¿verdad? Y es además la última obra de Shakespeare, es una obra de 1611, ¿verdad? Y esa obra ha sido por 400 años producto de todo motor de una gran imaginación de pintores, de vestuaristas, de maquilladores, de cómo es que aparecen, cómo representar a estos cuatro personajes, ¿verdad? Fíjense cómo aparece representado este es Calibán, ¿verdad? Ahí está el acto y la escena, por si quieren. Y este fragmento es la primera vez que aparece Calibán. Dice, aquí no hay arbusto, ni mata que resguardarse, y ya se cuece otra tormenta, lo oigo cantar al viento. Pero ¿qué veo aquí? ¿Un hombre o un pez? ¿Vivo o muerto? Es un pez, huele a pescado. Hecho un olor rancio, a salazón no muy fresca. ¿Qué pez más raro? Si estuviera en Inglaterra, como ya estuve, pondría un cartel y no habría tonto de feria que no diera plata por verlo. Allí este monstruo me haría rico. Allí cualquier bicho raro hace negocio. No dan un centavo para aliviar a un cojo, pero se ganan 10 por ver a un indio muerto. Piernas de hombre, brazos sin aletas y está caliente. Me vuelvo atrás, me deshago. No es un pez, sino un isleño recién tumbado por un rayo. Esa es la primera representación de Calibán. Y este discurso de Trínculo, que es uno de los marineros, es un texto muy interesante porque no se sabe si es un animal que se parece a un hombre, que sería un monstruo, o si es un hombre que parece un animal, ¿verdad? Entonces, juega con el carácter de humanidad al límite al que siempre han sido sometidos los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Ustedes recordarán que la primera gran discusión filosófica europea que hay sobre los americanos es la discusión que llevan adelante Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en Cádiz, ¿verdad? Es el debate de Cádiz en 1552, donde la discusión es qué son esos pueblos que recién se descubrieron, que no están en la Biblia por ningún lado y que no se sabe si son humanos o no. Y es muy importante porque si son humanos hay que salvar su alma. Si no son humanos no hay que preocuparse por su alma, hay que evangelizarlos, ¿verdad? Y la decisión a la que llegan es que son homúnculos, es decir, que son cosas que parecen hombres, pero no son del todo hombres, ¿verdad? En la teoría biológica de la época se suponía que las mujeres se embarazaban porque tenían dentro de su vientre homúnculos, ¿verdad? Esa es la definición. Entonces, los indígenas son como homúnculos, esa es la definición. Que es una cosa que es humano, pero no es completamente humano siempre, ¿verdad? O sea, tiene alma, por lo tanto lo hace humano, pero no es humano del todo, ¿verdad? Y Shakespeare capta eso
en ese discurso, ¿verdad? Fíjense, además, otro tipo de cosas que aparecen en el texto de Shakespeare, ¿verdad? Esto es un discurso, esto es un intercambio entre Próspero Miranda y Ariel, ¿verdad? Eh, Miranda es la hija de Próspero. Y dice, vamos a hacer visita a Calibán, mi esclavo, que nunca nos dio respuesta amable. Y Miranda dice, padre, es un infame al que detesto. Y Próspero dice, sí, pero le necesitamos. Enciende el fuego, trae la leña, nos hace trabajos muy útiles. Esclavo, Calibán responde, montón de tierra. Y Calibán responde, ya tenéis bastante leña. Y Próspero dice, vamos, sal ya, tengo otro encargo para ti. ¿Cuándo saldrás, tortuga? Y entra Ariel en forma de ninfa marina. Bella aparición, primorosa Ariel, te hablo al oído. Ariel dice, así lo haré, señor. Sale Próspero. Sal ya, ponzoñoso esclavo, engendro del demonio y de tu vil madre. ¿Verdad? Este es el primer pasaje donde aparecen juntos Calibán y Ariel. ¿Verdad? Calibán aparece como un monstruo, como un esclavo que Próspero y Miranda desprecian, pero que necesitan, porque es el que trae la leña, ¿verdad? Es el único que trae la leña, es el único que trabaja en la isla. Y Ariel, que también es un isleño, ¿verdad? Ariel, digamos, los habitantes de la isla son Ariel, Calibán y Sícorax, que es una bruja, que es la madre de ella. Y lo que está claro es que hay un trato diferente entre de Próspero hacia Ariel y de Próspero hacia Calibán. ¿Verdad? Ariel aparece como una ninfa marina. Este es otro intercambio, ¿verdad? De Calibán dice, os caiga a los dos el vil rocío, que con pluma de cuervo barría a mi madre de la ciénaga malsana, así os sople un viento del sur. O también dice, tengo que comer, esta isla es mía por mi madre, Sícorax, y tú me la quitaste. Cuando viniste me acariciabas y me hacías mucho caso y me dabas agua con bayas y me enseñabas a nombrar la lumbrera mayor y la lumbrera menor que arden del día y la noche. Entonces te quería y te mostraba las riquezas de la isla, las fuentes, los pozos, el yermo y lo fértil. Maldito yo por hacerlo. Los hechizos del ciclo Orax te asedien. Escarabajos, sapos y murciélagos, yo soy todos los súbditos que tienes. Yo que fui mi propio rey, y tú me emposilgas en la dura roca y me niegas el resto de la isla. ¿Verdad? Ese tipo de fragmentos son los que, bueno, ahí los pueden ver más, ahí les puse varias, los materiales con los que los pintores y los vestuaristas y los directores de cine han intentado representar a estas figuras, ¿verdad? Y vean, por ejemplo, y ahora vamos a ver varias representaciones de este periodo. Es una representación del siglo XVIII, ¿verdad? Fíjense, aquí aparece, es una representación romántica, ¿verdad? Para los que saben un poco más de pintura. Entonces, fíjense, aquí, esto que está aquí es un monstruo que carga leña, que es Calibán, ¿verdad? Así es como se lo imagina William Howard. Este es Ariel, que está aquí arriba, ¿verdad? Que es como un angelito con una, ¿cómo se llama eso? Una mandolina, ¿verdad? Y aquí está Próspero, y aquí está Miranda, y aquí hay una ovejita, ¿verdad? Y ahí está la cueva, ¿verdad? Esa es la representación de estos autores. Aquí hay otra de John Bell, ¿verdad? Fíjense que la ovejita aquí le da la sensación a uno como de mediterráneo, pero todavía no le da la sensación de americano, ¿verdad? Aquí la representación es el arbolito, ¿verdad? Y aquí está Calibán, que es cuando lo tumba el rayo, ¿verdad? Lo pueden ver acá. Es una representación de 1774. Es como un diablo, como un duende, como un gnomo, ¿verdad? Un poco así es como aparece. Marcelo me dijo otra cosa. Otra figura literaria que también aparece, que es un personaje de concepto, es Don Juan, que ese es el otro, ¿verdad?
que tiene varias representaciones además. Entonces sí, ese se me estaba olvidando también. Fausto, el Quijote, Ariel y Calibán, Don Juan. Todos esos son conceptos metáforas. O sea, son figuras literarias que se transforman en conceptos. Esta representación es de James Ward, ¿verdad? Aquí está Miranda, se puede ver claramente. Esto es, este que está aquí es Calibán, que le ponen alas, ¿verdad? Es como una gárgola, como un demonio, una cosa así. Y esto que está aquí es Ariel, que está intentando evitar que Calibán ataque a Miranda. Aquí hay otra representación. Este es de Henry Fuseli, que es un gran pintor. Y aquí esta a mí me gusta mucho porque aquí ya está claro, o sea, Fuseli sí transmite que están en el Caribe, ¿verdad? Porque fíjense que hay bichitos y los bichitos raros siempre son sinónimo del Caribe, ¿ves? Aquí hay una mariposa gigante, aquí hay como, no sé, una zarigüeya, una cosa así, hay como un bichito de esos de Madagascar, ¿verdad? Hay como muchos animalitos por todos lados. Entonces, eso, usted dice, eso es el Caribe, ¿verdad? Entonces, y aquí aparecen las mismas representaciones. Este es Próspero, este es Miranda, este es Calibán, ¿verdad? Y esto que está aquí arriba dando vueltas, que es como una ninfa, es Ariel, ¿verdad? La representación. Estas son representaciones sin fecha precisa, ¿verdad? Aquí aparece como, es como un hombre lobo, una cosa así, es como aparece representado, ¿verdad? Es raro que le pongan, sí, como mucho pelo, porque no, en la narración no dice si tiene pelo o no tiene pelo, no hay nada que le indique eso, pero bueno, la representación lo pusieron así. Aquí hay otra, la representación de Silius, de 1830, esto que está aquí es Calibán, ¿verdad? También aquí claramente se ve que es el Caribe por la naturaleza, ¿verdad? Uno dice, sí, claro, esto es una isla caribeña. Y aquí está, también aparece como un hombre lobo, además hay una serpiente ahí, todo muy bíblico, que es como la representación de la maldad tradicionalmente. Y esto que parece aquí como campanita, ¿verdad? Como Tinkerbell, es como Ariel, estos como duendecillos que están aquí arriba, ¿verdad? Esta es otra representación. Esta es una representación de Franz Marc, ¿verdad? Siempre lo digo mal, el expresionismo alemán, creo que sí. ¿Verdad? Que es otra representación, ¿verdad? Para que vean que es efectivamente un concepto metáfora, es decir, casi todas las corrientes de pensamiento filosóficas, estéticas importantes han visto en estas figuras como algo que tiene que ser representado. Estas son las representaciones ya del teatro real, ¿verdad? Estas son del montaje del 46 de Eric Crosser, ¿verdad? Ahí, este es Próspero, obviamente. Y este es Calibán, que es como no sé, un hombre mono pez, o algo así, ¿verdad? Más o menos. Aquí hay otra, de Michel Bental. Esta es la misma, ¿verdad? Aquí le pusieron como alas y como aletas, como de sapo, ¿verdad? Cosas así. Esta es otra representación, ¿verdad? Hasta 1950 siempre nos inclinábamos, esta es la de Peter Brook, por representaciones como monstruosas de Calibán. Es decir, lo que era claro es que Calibán era un monstruo, ¿verdad? Esta todavía en 1978, muy tardía, que nunca entendió muy bien por qué lo hizo así, pero bueno, Clifford Williams lo representa es como un vampiro, ¿verdad? Se parece como a Nosferatu, ¿verdad? Una cosa así. Que no hay nada que le diga a uno que es como un vampiro, pero bueno, sí lo representaron todavía en los años 80. Y esta es la representación ya a inicios de siglo, después de muchas discusiones. Esta es una representación francesa, que es este que está aquí a la izquierda, este es Calibán, que es un negro, ¿verdad?
Y esto que está aquí, este que está en el centro es Calibán, y este chiquitito que está aquí, que es un mulato, es Ariel, ¿verdad? Entonces no son monstruos. Lo que pasa es que uno es un negro y el otro es un mulato, ¿verdad? Que esta es la lectura anticolonial, digamos, de lo que representa la tempestad, ¿verdad? En realidad, Calibán no es que Ariel es una ninfa y Calibán es un monstruo, sino que Calibán es un esclavo y en la medida en la que es un esclavo lo tratan como si fuera un monstruo, ¿verdad? Y Ariel es un mulato, es decir, es alguien que explota su similitud con las clases dominantes, aunque no lo son, ¿verdad? Fíjense que aquí, esto es muy gracioso, Calibán y Ariel son isleños, pero por ejemplo en esta representación, en la de William Howard, aunque los dos son de la isla, Howard representa a Ariel como blanco, ¿verdad? Lo representa del mismo color de piel que, que el resto, ¿verdad? De los colonos. Es decir, Ariel tiene más que ver con los extranjeros que con su propia gente, ¿verdad? Y así aparece representado. Pero ya en estas otras lecturas, la diferencia no está en el físico, sino en la relación que establecen con los colonos, ¿verdad? Que es, digamos, una lectura inspirada en la lectura que va a hacer eh, Roberto Fernández Retamar en Cuba, Aimé Césaire en Martinica, George Lamin en Barbados, ¿verdad? Que va a identificar, que se va a identificar con Calibán, no con Ariel. Tradicionalmente la intelectualidad se ha identificado con Ariel. Ariel aparece como si no apareció hasta el triunfo de la Revolución Cubana en los 60, como Ariel apareció como la representación de la intelectualidad, ¿verdad? Eso ahora está un poco en disputa y ha cambiado como el carácter de la representación. Esta es la última representación, la de Michael Boyd, que es de cine ahí, por si la quieren ver, que es La Tempestad, que Próspero es una mujer, por cierto. Y este es Calibán, que es un negro, ¿verdad? Entonces, esta es la evolución que ha habido en las representaciones que ha habido desde el siglo XVIII hasta nuestros días, que tiene que ver con un cambio en la evaluación de qué significa Ariel, ¿verdad? Todavía digamos, en el Ariel de José Enrique Rodó, y esto es lo que va a hacer Joaquín García Monge, José Enrique Rodó identifica a los pueblos latinoamericanos con Ariel y a los Estados Unidos con Calibán, ¿verdad? Esa lectura es la que va a hacer José Enrique Rodó, es la lectura que va a hacer Rubén Darío también, que tiene un texto sobre Calibán, ¿verdad? La lectura que va a hacer Paul Grossac, ¿verdad? La lectura que va a hacer Darío, ya lo dije, Darío, José Enrique Rodó, Paul Grossac, ¿verdad? Esa lectura cambia en los 60 con Fernández Retamar y con MSC, pero todavía no estamos en esa época, ¿verdad? Estamos en la época antes. Bueno, voy a quedar por aquí para ya la próxima clase entrar justamente con Joaquín García Monge. Pero entonces, la idea del arielismo es porque es un concepto que viene de la naturaleza literaria, que es la de Shakespeare. Y mi hipótesis, que es una hipótesis que voy a intentar defender a partir de aquí en adelante, es que en el pensamiento costarricense, sobre todo lo que nosotros podemos encontrar son conceptos metáforas. El primero es este, Ariel, pero ese no es solo de nosotros, ese es de América Latina. Pero ya veremos que, por ejemplo, en Max Jiménez aparece, por ejemplo, el Jaúl y la montaña como conceptos, ¿verdad? Bueno, ya había dicho también, por ejemplo, Atilio Borón tiene un texto que se llama
Aristóteles en Macondo, ¿verdad? Donde la hipótesis de él es que, bueno, que Macondo es una especie de concepto, ¿verdad? De concepto político en América Latina, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedar aquí. Y la otra clase continuamos con la discusión sobre Joaquín García Monge. Entonces nos vemos la otra clase.